Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Agustín Telles y el día de hoy vamos a hablar de anatomía y biomecánica, cómo funcionan las articulaciones en nuestros huesos y todos los detalles. Los objetivos son distinguir el tipo de las articulaciones y sus distintos movimientos, revisar el tipo de movimientos como los ligamentos pueden ayudar a estabilizarlos y reconocer los mecanismos mediante los cuales nos podemos lesionar. Las vértebras, estas tienen dos mecanismos de acción. Uno es en pivote y el otro en facetas. El pivote se encuentra principalmente a nivel de C1 y C2 entre el atlas y el axis, y aquí se da el 50% del movimiento de rotación de la columna vertebral. El resto se reparte en las vértebras cervicales, siendo 5% cada uno de los segmentos. Aquí tenemos una columna completa y aquí es en donde podemos escoger o seleccionar las 7 vértebras cervicales, donde vamos a ver el atlas y el axis, que tiene una anatomía muy peculiar, y luego de C3 a C7, donde la anatomía es muy similar. Vamos a ver luego la región torácica. En esta región tenemos 12 vértebras que se acompañan de una articulación hacia las costillas. Ellas, como pueden ver, tienen prominencias también laterales aparte de las costillas muy grandes. El espacio medular es disminuido, pero es un segmento muy fuerte de la columna. Luego viene el segmento lumbar, donde tenemos 5 vértebras lumbares, las cuales tienen procesos transversos disminuidos a comparación de las torácicas. Tienen un espacio bastante amplio para lo que es el conducto medular, y vamos a ver mucho sobre la patología en ellas. Y por último, el sacro, que es la base de la columna, que se articula con los huesos ilíacos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos hacia la región cervical. Aquí tenemos la columna cervical y la podemos ver desde la región posterior, como las facetas tienen articulaciones casi completamente horizontales. Los forámenes, donde nacen los nervios cervicales, son amplios. Los cuerpos son pequeños en relación al resto de la vértebra. Ahí tenemos lo que es la segunda vértebra cervical, o el axis, donde esa apófisis odontoides o diente principal es la que se articula para poder dar el movimiento de giratorio, que tenemos el pivote, que va a ser sobre esta otra vértebra, que es el atlas, la cual carga el cráneo y se articula con C2. Sus facetas, como pueden ver, son redondas y esto permite el movimiento circular. ¿Qué tanto hace? Su cuerpo es casi inexistente. A comparación de las vértebras cervicales de C3 a C7, donde podemos ver que el cuerpo es el que carga principalmente, sus facetas son casi tan grandes como el cuerpo. Podemos ver esa imagen como de sonrisa, dado que los forámenes de las arterias vertebrales pasan por ahí, y el conducto medular, por donde pasa la médula, que se comunica directamente hacia nuestro cerebro. Luego tenemos C4, C5 y C6, donde podemos ver que estos forámenes vertebrales se van volviendo cada vez más posteriores hasta C7, que es por donde ingresan las arterias vertebrales, que son parte de las claviculares. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que son las estructuras nerviosas. Aquí podemos ver como en la imagen ya tenemos los nervios. Estos nervios nacen en pares a través de los distintos forámenes y los segmentos vertebrales, desde su inicio de la columna hasta el sacro. Ahora, la médula, recuerden que se encuentra principalmente a nivel cervical. Esta tiene todos los componentes neuronales que corresponden a los brazos, al cuerpo y a las piernas. Por lo tanto, aquí la médula va a ser mucho más grande y requiere más espacio. A nivel torácico ya no se cuenta con todos los nervios que nacieron a nivel del plexo cervical y se va haciendo cada vez menor la médula hasta llegar al nivel lumbar, donde nosotros podemos ver que a nivel de L1 termina el cono medular. Muy bien, aquí tenemos la médula vista desde un espacio, desde una imagen axial. Podemos ver cómo se extiende amplia y tiene el origen de los nervios. Recuerden que toda la región motora es anterior y tenemos la sensitiva de forma lateral y posterior. Eso lo podremos ver en neuroanatomía más adelante. A nivel torácico podemos ver que el conducto medular
tiene un espacio mucho más reducido, lo cual hace que las lesiones medulares a nivel torácico casi siempre sean fatales, o sea, puedan causar una parálisis. O incluso en cirugías, pues tener mucho cuidado con esta región debido al espacio tan reducido que tiene. Cualquier cosa que ocupe ese espacio va a dañar nuestra médula, causando isquemia. Y pues a nivel lumbar, pues tenemos los discos intervertebrales más gruesos, más grandes. Podemos ver el espacio medular, que es amplio. El cono medular, como termina a nivel de L1, ahí con la flecha lo estamos indicando. Y toda la caudequina, que de ahí desciende hasta el nivel del sacro. Y esto genera el plexo lumbar, el cual origina los nervios ciáticos, que van a controlar las extremidades inferiores. Ahora, cuando estamos hablando de biomecánica, recuerden que la columna vertebral tiene un factor biológico, o sea, los tejidos vivos son más estables que los tejidos muertos. Luego tenemos una alineación, donde el cráneo tiene que estar alineado con el sacro, que tenemos aquí frente a nosotros, hacia el promontorio. Principalmente esto es con una línea que se llama la línea de plomada. Entonces tenemos ya biología, estabilidad y la función de la columna. Aquí vamos a tener los tejidos aledaños, que son los diferentes ligamentos. Tenemos el ligamento vertebral anterior, el vertebral posterior y tenemos el interespinoso, que aquí a nivel cervical es muy prominente y se distingue bien, así como hay otros ligamentos secundarios como son los facetarios, y tenemos el ligamento amarillo, que es el que se encuentra entre las láminas de las vértebras y es el ligamento más fuerte de la columna y yo creo que del cuerpo también. Ahora, no es continuo, es un ligamento que se origina de la lámina superior y se articula con la lámina inferior. Ahí estamos seleccionando el ligamento cruciforme, que articula lo que es el axis con el odontoides y es el que permite los movimientos tan amplios que vamos a tener por parte de estas dos vértebras. Muy bien. Entonces, volviendo a lo que es los músculos. Aquí se agregan los que son los músculos más profundos a nivel cervical y vamos a ver que tenemos músculos intertransversos, ¿ok? Y los músculos que son también conocidos como los músculos profundos de la columna cervical. Luego los medios, ¿sí? Donde vamos a tener el multífido, que es posterior en la columna y se origina desde el nivel cervical y desciende hasta nivel lumbar. Vamos a tener lo que es los músculos paraespinales, que se conocen, el vertebral anterior, que lo usamos como referencia durante las cirugías, y luego ya por encima del cuello pues vamos a tener los demás músculos que conocemos como el esternocleidomastoideo, etc. Seguimos la columna hacia niveles inferiores. A nivel torácico igual podemos ver ligamento vertebral anterior, ligamento vertebral posterior y ligamento interespinoso. No confundan el interespinoso con el vertebral posterior. El vertebral posterior va incluso por dentro del conducto medular. No lo podemos ver en estas imágenes, salvo cuando hacemos los cortes axiales. El vertebral anterior es un ligamento poderoso que nos permite dar estabilidad a la columna y ahí tenemos el multífido. Como ven es multi y tiene muchos filamentos, por eso se llama multífido. Y de ahí vamos a tener luego los interespinosos, los paraespinales, ¿sí? Y ahí el dorsal ancho. Más adelante, cuando se refieran a la anatomía y cuando estudien las distintas patologías en la columna, van a poder observar con más detalle la anatomía. A nivel lumbar, pues tenemos los músculos más gruesos, como es el psoas. El multífido es mucho más grande, el interespinoso también, el ligamento vertebral anterior. Pero curiosamente, el interespinoso es un ligamento mucho más pequeño en comparación a los segmentos cervicales y torácicos. Aquí se observan lo que son los nervios y los músculos medios. Entonces recuerden, los parámetros más importantes en la columna es alineación, biología, estabilidad y función. Esto se los va a dar la anatomía, que esté conservada, que no existan tumores, infecciones,
enfermedades inflamatorias o cosas que puedan afectar la función. Las articulaciones estructurales, y la alineación, que son las que son de tipo fibróticas o tipo sindesmosis, o las sinoviales. De las sinoviales vamos a empezar con los que son de tipo de esferoide con cabeza y labrum. Aquí vamos a tener que se encuentra el hombro y la cadera, que son las dos articulaciones que corresponden a este grupo. Después vamos a tener otro tipo de articulaciones sinoviales, como es el tipo bisagra. Este lo vamos a encontrar a nivel del codo, en la articulación del húmero y el cúbito, a nivel del olecranon, que se articula con la tróclea. Ok, entonces aquí tenemos un hombro. Si nosotros analizamos primero la región ósea, vamos a ver cómo la esfera se articula directamente con el labrum. Esta es la articulación más flexible del cuerpo, con la que vamos a tener los rangos de movimiento más amplios. Vamos a tener estructuras en el omóplato, como es la región supraespinosa e infraespinosa, lo que es el acromion, ¿sí? Vamos a tener lo que es en el húmero, lo que es el troquín y el troquíter, o el trocánter mayor y el trocánter menor del húmero, así como la corredera bicipital que transcurre entre ellos. Ese es el trocánter menor. Ahí vamos a tener lo que es la apófisis coracoides. Esa es la corredera bicipital, y la apófisis coracoides donde se inserta la porción corta del bíceps, así como parte del músculo pectoral. Estos son los ligamentos coracoacromiales, que son súper importantes para darle estabilidad a la articulación del hombro. Luego tenemos todo el plexo nervioso que pasa por aquí, el plexo cervical, que está en las ramas secundarias, los cuales van a inervar a los músculos del mango de los rotadores. Los mangos del rotador, acuérdense que es el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo mayor, el redondo menor y el subescapular. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos también la cadera. La cadera, pues también vamos a tener una articulación de tipo sinovial, donde va a estar la cabeza del fémur, que se articula directamente con el acetábulo. El acetábulo está hecho por 3 huesos: el ilíaco, el isquion y el pubis. El ilíaco se articula con el sacro, y vamos a traer algunas referencias anatómicas que tenemos que aprendernos. Ese es el trocánter mayor del fémur, el trocánter menor, donde se inserta el psoas. Y el psoas, acuérdense que va hasta las vértebras de las apófisis transversas, y otra porción que va hacia la parte interna del ilíaco. En el ilíaco vamos a tener lo que son las apófisis sacroiliacas anteriores y posteriores. Estos son los ligamentos que hacen lo que es la cápsula articular de la cadera y la cápsula articular de la articulación sacroiliaca, donde están los tendones y los ligamentos más fuertes del cuerpo. Acuérdense, el ligamento es el que va de hueso a hueso y tendón es el que va de músculo a hueso. Ahí transcurre lo que es el plexo lumbar, ¿sí?, de forma anterior y posterior. Y en la región posterior pues se forma lo que es el nervio ciático. Este es el nervio con el que podemos mover y sentir toda la extremidad inferior, ¿sí? Aquí podemos ver cómo transcurre por debajo de la espina ciática. Y tenemos los rotadores de la cadera, que son 6 músculos, donde vamos a tener el glúteo medio, el piramidal, el obturador mayor, el obturador menor, el gémino superior y el gémino inferior. Estos músculos son los que nos van a dar los movimientos de rotación a la cadera. Muy bien. Entonces, hablando de la articulación tipo bisagra, el codo está compuesto de 3 huesos: el húmero, el radio y el cúbito. El cúbito y el húmero hacen la función de flexión y extensión, la cual es dada por 2 músculos, el tríceps y el bíceps, los cuales se inserta el bíceps en la región anterior y el tríceps en la región posterior a nivel del olecranon. El olecranon es esa articulación que se articula con la tróclea, que es la bisagra del húmero. Y el radio se articula con el cóndilo del húmero para poder dar ese movimiento de pronación y supinación. Normalmente, cuando tenemos lesiones del codo, podemos ver que las fracturas son mayormente por un golpe contundente directo en el olecranon, lo cual nos da las cirugías de osteosíntesis hacia el olecrano, del cual hablaremos en otras clases posteriores. Cuando se luxa la cabeza del radio, podemos tener una lesión del nervio radial.
Los músculos que están en esta zona no son tan voluminosos, por lo que las prominencias óseas se pueden palpar. Así como podemos ver todos los músculos flexores del brazo, que se insertan principalmente en lo que es el epicóndilo medial, y los extensores que se insertan en el epicóndilo lateral o en la epitróclea lateral. ¿Ok? Entonces con eso ustedes pueden recordar todas las inserciones de los músculos. Si es flexión, pues es medial la inserción. Si es extensión, es lateral la inserción. Tenemos el movimiento de pivote, del cual ya hablamos. También es una articulación sinovial porque hay líquido sinovial. Y ahí tenemos, lo de la columna. Ahora, las lesiones de columna pues se generan secundario a los movimientos biomecánicos, donde, por ejemplo, una persona al agacharse y levantar produce una extensión con una contractura muscular excesiva de los músculos de la columna, de los cuales ya hablamos, y esto genera que al romperse el ligamento interespinoso, es como cuando le cortas la cuerda a un arco, la vara se pone recta. Entonces eso sucede con las vértebras, se rectifican. Ahora, si tienes un golpe contundente al cuello, el cual puede desplazar la vértebra, se dislocan las facetas, se fractura lo que es el cuerpo y vamos a tener una pérdida de lo que hablábamos, de la estabilidad, de la biología, de la alineación y de la función. Ahora, las articulaciones condilares son sinoviales, es decir, hay muchos cóndilos en el cuerpo. Uno de ellos se encuentra en lo que es la muñeca, ¿sí? Pero la más famosa es la rodilla. Tenemos cóndilo medial y cóndilo lateral en el fémur, que hacen esta curva que se conoce como la espiral de Pitágoras. Y frente vamos a tener la rótula, que es el hueso que se encuentra por delante del fémur. Los ligamentos más profundos son los colaterales, medial y lateral. El cruzado anterior y el cruzado posterior, que son los que dan estabilidad a este segmento, así como los meniscos. Luego tenemos la cápsula articular, la cual va a generar el líquido sinovial, que va a permitir que esta articulación esté lubricada constantemente. En la región posterior, hacia la cabeza del peroné, tenemos el nervio ciático popliteo externo. Recuerden ese porque se lesiona muy frecuentemente en cualquier golpe de rodilla o fractura de pierna. Sí, y estos nervios entran hacia la pierna y nos dan movimiento del pie y sensibilidad. ¿Ok? Hay que aprenderse los dermatomos, que estos se encuentran en la clasificación de Asia. Les recomiendo bajar esta clasificación, es solamente una fotocopia, donde van a poder ver los dermatomos del plexo lumbar. En la pierna tenemos L5, L4 y S1. Ahí les estoy señalando el espacio que se encuentra entre el músculo semitendinoso y semimembranoso en la región posterior de la pierna, donde generalmente se dan los quistes sinoviales. La silla de montar es una articulación fascinante porque puede dar tanto flexión, extensión, como circunducción. Esto es debido a que tiene esta capacidad de traslación sobre su propio eje. Esta silla de montar la van a ver en lo que son los huesos de la mano, lo que es el troquín, ¿sí? Junto con el escafoides. Esta articulación es única en el cuerpo y es una de las más móviles. No confundan con el hombro, que es la más móvil. ¿Ok? Es importante recordarla porque cuando tenemos fracturas de escafoides, es el principal movimiento que vamos a perder, va a ser la función del pulgar y el paciente no va a poder escribir. Recuerden que lo que es los huesos del carpo, tenemos 4 huesos que son proximales y 4 distales, son 8 en total. ¿Ok? Tenemos tenemos el trapecio, el trapezoide, el grande, el gancho, el piramidal, semilunar y el escafoides. ¿De acuerdo? Aquí van a ver lo que son los puntos de referencia anatómica, como es la apófisis de estiloides del radio. Ahí ya se les puso una flechita que también para que reconozcan la articulación de silla de montar. Y vamos a tener los ligamentos que más frecuentemente se lesionan en la muñeca, que son el radio cubital y el radio pisiforme radioescafoideo. Tenemos lo que es el nervio radial, que discurre por el radio y va hacia el pulgar y nos da la inervación de todo el dorso de la mano. En la región volar o la región ventral de la mano vamos a ver el nervio mediano, que nos va a dar la inervación del primero, el segundo, el tercero y la mitad del cuarto dedo.
Este está cubierto por el túnel del carpo. Ahí van a ver que marqué 3 números. Son las variaciones anatómicas que se presentan en el nervio mediano, ya sea proximal, a través del tendón o después de él. Después tenemos la articulación sinovial de tipo deslizante, como la que se encuentra en el tobillo, que es la articulación de la mortaja. La articulación de la mortaja la da el astrágalo, lo que es la tibia y el peroné. Esta articulación la van a ver muchísimo porque en el R1 y R2 es lo que más van a operar, van a ser tobillos y muñecas. Entonces, esta articulación, su relación anatómica es muy importante para su buen funcionamiento. Lo que es el peroné con la tibia tienen que estar bien unidos, tienen que tener una relación muy íntima. Entre ellos vamos a ver lo que son los ligamentos tibio-peroneales. Ahí es donde les puse el círculo. Recuerden que es una relación de 1 milímetro a 2 milímetros en la articulación de la mortaja, la cual tiene que ser completamente pareja. Aquí en el corte pues podemos ver lo que es el astrágalo, la articulación de mortaja, el espacio, que también es una articulación sinovial, ¿sí? Y por debajo pueden ver el hueso calcáneo, pueden ver lo que son los huesos del tarso, que igual van a tener el gancho, el ganchoso, el navicular, ¿sí? Y las 3 cuñas. Muy bien, entonces esto es el pie. Ahí tienes lo que son los metatarsianos y los huesos del tarso, como hacen lo que es la articulación del Lisfranc. Recuerden que tenemos los ligamentos, los que más comúnmente se lesionan cuando tienes un esguince de tobillo, que es mediante un mecanismo biomecánico de inversión forzada del pie. Va a ser el peroneo astragalino anterior, el peroneo astragalino medio y el peroneo astragalino posterior cuando son grado 3. ¿Ok? Acuérdense que tenemos esguinces grado 1, 2 y 3 dependiendo de si es de 0 a 50% de lesión del ligamento, del 50 al 99 y más del 99. Y en la planta del pie vamos a ver que está cubierta por esta fascia, la cual es un ligamento plano que va desde el calcáneo y discurre hacia la base de los dedos del pie. Ahí la pueden ver, es esa blanca. Esa fascia se inflama en pacientes que caminan mucho tiempo o tienen trabajos muy demandantes sobre los pies, donde el calcáneo, ahí donde les dibujo una flecha, puede generar un osteofito que va rascando constantemente la fascia plantar. Ya para terminar este video les agradezco mucho, espero que si les haya gustado le den like y por favor síganme para ver más material sobre ortopedia. Recuerden siempre pedir radiografías AP y lateral y ultrasonido para detectar las lesiones. Les deseo mucho éxito en la residencia.